Hola y bienvenidos a todos al episodio número 30. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Si te gusta el podcast y quieres ayudarnos, puedes recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos ya en el episodio número 30 del podcast. Todavía no puedo creerlo. Para mí fue hace poco tiempo que empecé con esto y ya tenemos 30 episodios. Muchas gracias a todas las personas que escuchan el podcast. La audiencia aumenta cada día. Cada día que me despierto tengo nuevos seguidores en Spotify y eso la verdad que me pone muy feliz. Y bueno, quiero agradecerles a todos por su apoyo. Y bueno, también quiero agradecerles a todos los miembros de Patreon, ¿sí? Los miembros exclusivos del podcast. Para los que no saben, hay una suscripción mensual. En la descripción del episodio voy a dejar el link de Patreon. Es una suscripción mensual que incluye grupos de conversación, ¿sí? Así que tienen la posibilidad, si quieren, a un precio sumamente económico, de conversar conmigo y con otros miembros del podcast sobre diferentes temas interesantes y también a veces discutimos sobre algunos temas del podcast. Así que, si te gustaría, te dejo el link de Patreon en la descripción del episodio. Y bueno, hoy tenemos un nuevo episodio. Quiero decirles que este episodio lo estoy grabando no desde Córdoba, sino desde otra ciudad. Para los que me siguen en Instagram, seguramente ya saben dónde estoy, pero para los que no, les digo que estoy en Patagonia, estoy en mi casa, en la casa de mis padres, obviamente. Estoy en el norte de la Patagonia, en mi ciudad de origen. Mi ciudad se llama General Roca y está al norte de la Patagonia, cerca de una ciudad grande que se llama Neuquén. Así que hoy me pareció interesante hablarles un poco sobre cómo es esta región, cómo es... en realidad ya hice un episodio sobre cómo es vivir en la Patagonia, ¿no? Ese episodio lo pueden escuchar. En este momento no me acuerdo cuál es el número del episodio, pero hay un episodio que hablo sobre cómo es vivir en la Patagonia. Y bueno, pueden escuchar ese episodio antes de este episodio si quieren. En realidad no importa el orden, no hay un orden específico. Pero en este episodio me pareció interesante contarles un poco más sobre la historia de este lugar. No tanto de la ciudad, sino más o menos de la región. No quiero darles mucha información ahora, pero básicamente esta ciudad o esta región antes era un desierto y ahora no lo es. Entonces me pareció interesante contarles cómo pasó de ser un desierto a ser lo que es ahora. Y bueno, por eso les traigo este episodio. Así que espero que lo disfruten. Si les gusta la historia, creo que les va a gustar. Buena escucha. Bueno, como dije antes, mi ciudad se encuentra al norte de la Patagonia, en una región que es un valle. ¿Saben lo que es un valle? Un valle es una zona que generalmente tiene poca altura, ¿sí? Si nosotros imaginamos una montaña puede tener muchísimos metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, una montaña puede tener 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, ¿sí? Las montañas muy altas tienen muchísimos metros. Mi ciudad tiene solo 480 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? O sea que mi ciudad no está tan alta, no está a un nivel tan alto como otras regiones de la Patagonia. Y precisamente no está muy alto porque está en un valle, ¿sí? Está en una zona baja, ¿sí? Mi ciudad está en un valle y alrededor de mi ciudad hay dos cadenas de, podemos decir montañas, pero no son montañas porque no son tan altas tampoco. En mi ciudad esas montañas se llaman sierras,
¿sí? Hay dos grupos de sierras muy pequeños, no son muy altos tampoco, eh, pero eso hace que se forme este valle, ¿no? Tratemos de pensar al valle como una zona baja, ¿sí? Como que hay poca altura. Entonces, esta zona se llama el Valle de Río Negro, porque Río Negro es la provincia, ¿sí? Entonces, esta zona de la que les voy a hablar hoy se llama el Valle de Río Negro. Pueden buscarlo en internet y van a entender bien lo que es. Así que, bueno, para empezar, me parece importante destacar eso, que esta ciudad no está a una altura demasiado alta como otras ciudades de la Patagonia. Esta microrregión está ubicada en la meseta patagónica. La meseta patagónica es una región muy seca, ¿sí? O sea que hay pocas lluvias, es muy seco, hay poca humedad. La humedad generalmente tenemos mayor cantidad de humedad en los inviernos, pero en el resto del año es muy seco, es totalmente desierto y de hecho también hay pocos animales y pocas plantas, ¿sí? No hay muchos árboles y los pocos árboles que hay y pocas plantas que hay son plantas que están como habituadas o acostumbradas a este clima seco. Esta región además se encuentra a pocos kilómetros de las montañas de los Andes, de la cordillera de los Andes. Cuando digo pocos kilómetros, son pocos kilómetros para nosotros, para los argentinos. Pero si les digo la cantidad de kilómetros, que son más o menos 400 tal vez, o casi 500 kilómetros, me imagino que para ustedes seguramente es muy lejos. Pero para nosotros es súper cerca. Por ejemplo, si yo quiero ir a Bariloche, una de las ciudades más famosas de la Patagonia, más o menos estoy en 5 horas. En 5 horas puedo llegar a Bariloche o en 4 horas y media tal vez. Para nosotros salimos en la mañana y al mediodía ya estamos en Bariloche. Es bastante cómodo y no son muchas horas. Pero yo sé que para muchas personas es muchísimo, muchísimo tiempo y es muy lejos. Pero bueno, eso depende de la perspectiva que tenga cada uno de las distancias. Y mi ciudad está más o menos también cerca de la costa, de la playa. ¿Sí? Entonces estamos como en el medio. Yo estoy como en el medio entre la playa y las montañas. Así que para mí es ideal porque, por ejemplo, si un año querés ir a la playa, está cerca. Y si otro año querés ir a la montaña, también está cerca. Entonces tenés como las dos opciones disponibles. Pero bueno, no quiero centrarme mucho en eso porque no es la idea del podcast. Pero si ustedes buscan, ¿sí?, la región del Alto Valle en Río Negro, van a ver que está más o menos cerca de la montaña y también cerca del mar. Como dije antes, esta región está caracterizada por ser un desierto o tener un clima de desierto, pero no todo es desierto, porque también hay un río, y es el Río Negro. A pesar de que su nombre tenga el color negro, el Río Negro no es negro. Eh, Esto me da mucha risa porque hace muchos años conocí a unas chicas que eran de Buenos Aires y ellas me preguntaban si el Río Negro era negro, pero no es negro. De hecho, el color de este río es más o menos como un poco verde, un verde oscuro, pero no es negro. Pero me dio mucha risa, para mí fue muy gracioso cuando me preguntaron si el río era negro, pero no es negro. Si recuerdan el episodio que hablé sobre la Patagonia, les dije que esta región antes estaba habitada por los pueblos indígenas, muchos pueblos indígenas, entre ellos los tehuelches, los mapuches, etc. Ellos son como los más conocidos, pero en realidad había varios pueblos indígenas, o sea, nativos de la zona, que vivían en esta zona. En realidad no era solamente en esta zona del Valle de Río Negro, sino en toda la Patagonia. Por eso la Patagonia es la región más nueva de Argentina, es la última región que se incorporó al territorio argentino. Y bueno, rápidamente en ese episodio les conté un poco sobre la conquista del desierto, ¿no? Esto fue como una conquista
por parte de Argentina, obviamente, y se llamó la conquista del desierto, justamente porque la Patagonia es un desierto, ¿sí? Esta conquista del desierto se realizó entre los años 1878 y 1885. Conquistaron grandes extensiones de tierra y estos pueblos indígenas obviamente perdieron todas sus tierras y obviamente fueron deportados y trasladados a otros territorios. De hecho, General Roca, el nombre General Roca, es por este expresidente argentino, presidente y militar, que fue uno de los personajes más importantes en esta campaña del desierto, en esta conquista del desierto. Y por eso la ciudad se llama así. De hecho, es muy interesante porque hay muchas personas que quieren que la ciudad cambie de nombre. En realidad esto no está pasando ahora, pero hace muchos años yo me acuerdo que había personas que querían que la ciudad cambie de nombre y querían que tenga el nombre que tenía antes, ¿no? En idioma mapuche, ¿no? Porque obviamente los nativos, los mapuches, tienen su propio idioma, el idioma mapuche, y el nombre de la ciudad en idioma mapuche sería Fisque Menuco. Fisque Menuco es el nombre de la ciudad, en realidad del lugar, ¿no? De este lugar que antes estaba habitado por estos pueblos nativos. Y bueno, yo me acuerdo que hace muchos años había personas que querían que la ciudad cambie de nombre, pero eso no tuvo éxito porque la mayoría de la gente no quiso, así que bueno, la ciudad todavía se llama General Roca, pero aún así creo que hay personas que le dicen a veces Fisque Menuco. Eh, yo le digo General Roca porque estoy acostumbrado a usar ese nombre y bueno, para mí, obviamente para todos en realidad, los cambios son difíciles y de hecho en Argentina uno de nuestros billetes, ¿saben lo que es un billete? Un billete es ese papel que utilizamos para el dinero, para la plata, ¿sí? Tenemos las monedas y tenemos los billetes. El billete de 100 pesos argentinos tiene la cara de Julio Argentino Roca, ¿sí? Del presidente. O sea, el billete de 100 tiene su cara, tiene la cara de General Roca. Entonces, no solamente hay una ciudad, sino que también está en el billete. O sea que también deberíamos cambiar el nombre, el billete, pienso. Pero bueno, esa es, digamos, la historia de cómo era la vida antes en este territorio. Y bueno, estaba habitado por estas personas mapuches. Si ustedes buscan en Google Maps Valle de Río Negro o simplemente General Roca, van a poder ver satelitalmente, ¿no? Si ustedes ponen de la forma satelital, van a poder ver todo el desierto, pero les va a llamar la atención que la ciudad está dentro de una línea muy verde, muy verde. Hay mucho contraste entre el color verde y entre el color marrón del desierto, ¿no? Van a poder ver el desierto y una línea bastante grande de color verde. Eso verde es el valle. Eso se llama el Valle de Río Negro. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay tanta diferencia de color, ¿no? ¿Por qué en una zona hay tanta producción, hay tantos árboles, tanta naturaleza? ¿Y por qué a pocos kilómetros no? ¿Por qué a pocos kilómetros hay tanto desierto y a pocos kilómetros hay tanta naturaleza, tantos árboles? Bueno, les voy a contar un poco ahora cómo empezó todo este proyecto, cómo empezó la construcción de este valle. Y bueno, espero que les parezca interesante y espero que algún día tengan la posibilidad de conocer este lugar o la Patagonia o cualquier otro lugar de la Patagonia. Para que ustedes se den una idea de lo seco que es este clima, de la cantidad de lluvia, de la poca lluvia en realidad que hay en esta zona, les voy a dar datos de comparación entre esta ciudad y una ciudad de Brasil que está en el Amazonas. Esta ciudad de Brasil se llama Manaos y como dije antes se encuentra en el Amazonas.
La precipitación anual en esta zona es de 3.000 milímetros. ¿Sí? 3.000 milímetros de agua caen por día en Manaus, Brasil. ¿Se imaginan cuántos milímetros de agua caen por año en mi ciudad de Patagonia? Según Wikipedia, la precipitación anual es de 221 milímetros anuales. Es muy grande la diferencia, ¿no? Entre 3.000 milímetros y 220 milímetros anuales. Se darán cuenta lo seco que es y ustedes se estarán preguntando cómo hacen para producir frutas en esta zona. Porque ahora les voy a decir, que no les dije antes, en esta zona se producen frutas, se producen, también hay por ejemplo vino, se produce vino, no es la mayor actividad, pero también se produce vino, pero lo más importante es la producción de manzanas y de peras. Después de la conquista del desierto, este territorio y muchos otros de la Patagonia empezaron a recibir personas. Y una de las actividades más importantes en esa época era el cultivo, principalmente agricultura, ¿no? El cultivo de trigo, el cultivo de maíz, pero principalmente agricultura. Pero no tuvo mucho éxito esta actividad económica. ¿Se imaginan? Por el clima. Las lluvias eran pocas y también no había muchísima agua para poder cultivar tantas extensiones de tierra. Fue así que después, en el año 1899, el presidente Julio Argentino Roca tuvo una conversación con un ingeniero muy famoso italiano, que se llamaba César Cipoletti. En esa época estaba trabajando, haciendo diferentes trabajos en otras partes de Argentina, este ingeniero, y Julio Argentino Roca habló con él de la posibilidad de poder construir un sistema de riego en esta región del Valle de Río Negro. ¿Saben qué significa riego o el verbo regar? Por ejemplo, si yo digo tengo que regar mis plantas o me gusta regar mis plantas, ¿sí? Regar es darle agua a las plantas, ¿sí? Generalmente regar se usa con las plantas, ¿sí? Porque las plantas necesitan agua. Entonces usamos la palabra regar, ¿sí? Un sistema de riego es el sustantivo, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de un sistema de riego, es un sistema que tiene que ver con la ingeniería, ¿no? La ingeniería hidráulica, que tiene que ver con el agua. Es un sistema para que las personas usen, ¿no? El agua del río Negro, para poder regar las diferentes zonas del Valle de Río Negro y así esta zona pueda ser productiva, ¿no? Que podamos tener diferentes plantas de manzana, de pera, etc. Entonces, fue así como el presidente Julio Argentino Roca habló sobre la posibilidad de construir un sistema de riego para esta zona. Las pocas lluvias no era la única causa por la cual querían que se construyera este sistema de riego. Esta zona también sufría muchísimas inundaciones. ¿Saben lo que son las inundaciones? Una inundación es cuando, por ejemplo, hay muchísima lluvia o, por ejemplo, cuando un río tiene demasiada agua. O sea, tiene un nivel de agua mayor de lo normal. Entonces, por ejemplo, si una ciudad está cerca de un río y el río tiene demasiada agua, el agua puede llegar a las casas y puede inundar las casas, ¿sí? Entonces, esta zona tenía muchísimos problemas también de inundaciones, porque el río, es muy común que el Río Negro siempre, principalmente en invierno, creo, sufre algunos aumentos de nivel, ¿no? El nivel de agua. Ahora no es más un problema, no tenemos ese problema porque ya tenemos este sistema de riego, ¿no? Pero antes, otro de los problemas eran las inundaciones. Había muchísimas inundaciones, entonces la gente de esta zona tenía problemas con el agua. Fue así que también gracias a la llegada del ferrocarril, es decir, del tren, ¿sí?
En esa época ya existía el tren, entonces se empezó a construir un dique. ¿Saben lo que es un dique? Un dique es una construcción que permite frenar el agua, ¿no? Permite que el agua, por ejemplo, el agua de un río se quede en un lugar, ¿no? Y se forma como un lago, ¿no? Se forma como una especie de lago, un lago bastante grande. Y esta construcción es como una pared gigante, una pared muy grande, ¿sí? Que frena el agua, frena el paso del agua y que está controlada por los humanos, ¿no? Los humanos tienen la capacidad, o sea, pueden controlar este flujo de agua, este caudal de agua, ¿sí? Entonces, según la época, ¿sí? Por ejemplo, en invierno, ¿sí? Van controlando el agua, ¿sí? Paran el agua, paran el flujo del agua y en verano, por ejemplo, abren, ¿sí? Abren las puertas, ¿sí? Para que el agua pase. Entonces, lo primero que hicieron fue construir un dique, ¿sí? Esto es un dique. Es una construcción que permite frenar el paso de un río, generalmente es un río, para controlar por problemas de inundaciones o también en este caso era para el riego. Además de la construcción de este dique, se empezó la construcción de diferentes canales. Canales, saben lo que es un canal, ¿no? Un canal es una construcción, generalmente es una construcción, a veces no. Por ejemplo, en la ciudad de Venecia, Italia, hay muchísimos canales, ¿no? Es como un río, pero en realidad no es un río, pero es una especie de curso de agua y el agua pasa por ese curso. Bueno, se empezó la construcción de un canal principal, un canal grande, ¿sí? De hecho se llama Canal Grande, para obviamente transportar el agua a diferentes partes de esta zona, del valle, ¿sí? Se construyó un canal grande y también hay un canal chico que se llama un canalito, ¿sí? Porque como ustedes saben, en español la terminación, para hablar de algo pequeño decimos hito, ¿sí? Por ejemplo, pequeño, pequeñito. Entonces, por ejemplo, en mi ciudad le decimos canal grande y al canal pequeño le decimos canalito, ¿sí? Porque es pequeño. Entonces, se empezó la construcción de un canal principal, un canal grande para transportar el agua a las diferentes zonas y ciudades y también otro canal más pequeño y, bueno, muchísimos canales para el transporte, ¿sí? Para que el agua pueda llegar a las diferentes zonas y así se pueda regar toda esta zona productiva. Y por eso ustedes pueden ver en el Google Maps el contraste, ¿no? Lo verde, esta zona es muy verde, pero si yo hago 15 kilómetros o 20 kilómetros, voy al desierto. ¿Sí? Es como un contraste muy fuerte entre el desierto y el valle de Río Negro. En estos días seguramente voy a ir a este lugar, así que si quieren ver fotos en vivo de esto o videos en las historias, bueno, como ya dije, me pueden seguir en Instagram y bueno, ahí yo siempre publico cosas interesantes sobre Argentina o también sobre cosas extra del podcast. Todo este proyecto, que comenzó en el año 1910, terminó recién en los años 30. En la época del 30 terminó la construcción de todo, no solamente del dique, sino también de todos los canales y toda la infraestructura para poder permitir el riego. Y el ingeniero Chipoletti no pudo ver la obra terminada porque murió unos años antes que se empiece la construcción del proyecto. Pero sin lugar a dudas, este ingeniero italiano tuvo una representación muy importante para esta zona, ¿no? Porque sin esta obra seguramente estaríamos en el desierto y no tendríamos la producción de frutas que tenemos hoy en día. Toda la fruta, las manzanas, las peras, los duraznos, después de ser cosechados, ¿saben qué quiere decir cosechados? Cosechar significa sacar la fruta del árbol, ¿sí? La cosecha, esa es la cosecha. Cosechar es el verbo y la cosecha es el sustantivo. Después de la cosecha,
Obviamente toda la fruta iba al puerto, en realidad no iba, va, porque todavía se hace. En el presente todavía existe esta producción, entonces toda la fruta que se cosecha más o menos en el mes de febrero de cada año va al puerto de Buenos Aires y desde el puerto de Buenos Aires se exporta a diferentes países del mundo, principalmente Europa. Obviamente también la fruta es para consumo interno, para el consumo de los argentinos, pero hay muchísima fruta que se exporta, así que seguramente la manzana que estás comiendo o la pera que estás comiendo venga de esta zona. Así que bueno, esa fue una breve historia de cómo el desierto se transformó en un valle productivo y verde. En la actualidad, obviamente, todavía esta zona existe y por eso ustedes lo pueden ver en el Google Maps. Y bueno, estos canales todavía existen, obviamente. En mi ciudad, por ejemplo, estos canales existen y es un parque, sí. Se puede caminar, mucha gente va a caminar, va a correr a esta zona. Y bueno, como dije antes, si ustedes quieren saber más y ver más cosas, seguramente estos días voy a publicar algunas historias en el Instagram para que tengan como información extra y sea como más gráfico. Porque como dije antes, estoy ahora en mi ciudad, así que seguramente voy a publicar algunas fotos. Espero que les haya parecido interesante este episodio y bueno, que hayan aprendido una cosa más hoy. Obviamente, si quieren leer las transcripciones, recuerden que están disponibles. Obviamente la transcripción de este episodio no está disponible ahora, en este momento que estoy publicando, pero tienen que esperar algunas semanas. La última transcripción que subí creo que fue del episodio 26 o 27. Así que bueno, tengan paciencia que poco a poco voy subiendo las transcripciones, pero bueno, las pueden leer en la página del podcast, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio y que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información, visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com o también nos puedes encontrar en Instagram con el nombre de Pocket Spanish Podcast.